les escribo, ¿cierto? Pero si ustedes no tienen la disposición, es imposible. Y yo creo que para la próxima evaluación o la evaluación final, eh, los criterios de evaluación van a ser diferentes a los que ya nosotros tenemos establecidos. No los criterios, yo diría que la forma. Es decir, yo vengo evaluando, yo tomo como ejemplo siempre aquellos compañeros que se han destacado, perdón, que se han destacado académicamente y siempre inicio con ello, pero ya yo tengo muy claro quiénes, porque ya les puedo decir que hay compañeros de ustedes que ya necesitan muy poco o nada, por decirle así, para ganar la asignatura, como otros que necesitan mucho, mucho y otros muchísimos. Imagínense ustedes que voy a comenzar es por esos que necesitan mucho y muchísimo, son los que mejor deben estar preparados. Y son esos precisamente a los que estoy refiriéndome, que están muy quedados, que no le prestan interés o no le ponen interés al proceso investigativo. Porque son esos los mismos que me están incumpliendo, me están sacando excusas, no me han presentado lo que debe ser, mientras que los otros compañeros ya lo hicieron. Entonces, nuevamente digo, no es de parte de que no hayan entendido, sino que no lo han hecho. Simplemente mando eso, no le hago seguimiento, lo dejo así, si me contestan bien, si no me contestan bien. Ahora que les estoy pidiendo, hey, apliquen encuestas, ya tienen que aplicarla, no hay otra oportunidad. Ya la actividad se hizo, nuevamente esta semana tienen ustedes, nuevamente, ojo, repito, nuevamente van a tener la oportunidad porque es una de las actividades que voy a poner para el desarrollo para el avance, perdón, del desarrollo de la asignatura. Nuevamente tienen la oportunidad de enviarla a ustedes y donde en la actividad que voy a presentar, que es el procesamiento de la información, ustedes pueden decir, oiga, mira, aquí está, ya hice la aplicación y vamos a hacer el procedimiento de esta forma. Ya. Al finalizar las clases les digo de esa actividad cómo va a ser para que no tengan ningún inconveniente. Si tienen alguna, yo siempre doy participación a ustedes, yo no tengo, como decimos por ahí, toda la verdad absoluta. Si tienen alguna pregunta o algo que aportar, yo con gusto los escucho. Si no, voy a recordar, como les dije, muy a grosso modo lo que dimos la clase pasada, que de hecho eh, es un tema de mucha dedicación, se los decía ahorita. Buenos días, profe. Haider, buenos días, ¿cómo te va? Bien, gracias. Buenos días, compañeros. Bueno, profe, yo quisiera pues hablar acerca de la situación pues que tenemos. Eh, bueno, pues como todos saben, usted, mis compañeros, pues mi grupo pues se ha destacado siempre por ser uno de los mejores o estar entre los mejores. Eh, Porque nos hemos esmerado, pues por así decirlo, porque nadie es mejor que nadie. Nos hemos esmerado, por así decirlo, por sacar nuestro proyecto adelante y por dar todo de nosotros. Pero con el tema este de los expertos, sí hemos venido teniendo problemas. Pues hablo por mi grupo. Nosotros, mi compañero y yo, pues tocamos las puertas a profesores de la Universidad de La Guajira. Algunos nos dijeron que sí, que nos colaboraban, pero que teníamos que darle un tiempo porque ellos tenían otras ocupaciones aparte. Aparte de eso, con unas amistades conseguí expertos de la Universidad del Cesar. También me pidieron y me dijeron que sí, pero que tenía que darle tiempo. Bueno, no ha sido posible, no hemos recibido respuesta de ninguno de los expertos que nosotros pues le tocamos las puertas. En esa parte nosotros estamos bastante atrasados, mi compañero y yo. Y en el grupo, pues algunos compañeros también han comentado que están igual que nosotros. Eh, ¿Qué les comenté yo a mis compañeros en una conversación que tuvimos en el grupo?
el día, creo que fue el día miércoles o martes, si no estoy mal. Eh, que porque, o sea, yo, por ejemplo, vi unas materias de revisoría fiscal, unas materias de auditoría, porque yo solamente tengo esta materia. Yo terminé, pues, el 10º semestre, las 4 materias del 10º semestre, el semestre pasado, y esta porque venía atrasado con ella. Y nosotros lo que hacíamos, profe, que queríamos plantearle a usted para ver qué se puede hacer, era que nosotros pues simulábamos. Por ejemplo, yo le hice una auditoría a Confaguajira, una auditoría en sistemas, pero nosotros todo fue, o sea, todo fue simulado, toda la información, claro, con información de Confaguajira. Eso sí, nos tocó buscar toda la información y todo lo simulábamos. Entonces yo comentaba a ellos que por qué con usted no podíamos hacer lo mismo. Incluso les comenté que si habían compañeros que su proyecto de investigación era con opción a grado, ya ellos sí en esa parte tenían que hacer, o sea, pues como hacer los lineamientos que requiere la clase, o sea, todo el proceso de, pues, de investigación y de aplicación de los instrumentos y todo. Yo lo hablo por mí. Yo, por ejemplo, yo tengo pues mi monografía, ya el consejo me la aprobó, no es esta que estoy trabajando, es otra. Ya me encuentro en proceso estoy corrigiendo. Y yo sé que de pronto algunos este proyecto o esta investigación la tienen para eso. Pues en mi caso yo no la tengo. Entonces, pues no sé, quedamos con los compañeros de plantearle a usted que si podíamos hacer la simulación, ya que el tiempo está muy encima. Por ejemplo, ¿qué hago yo con mandarle a usted de pronto unos captures de un correo que yo envié a a las personas que yo voy a aplicar la encuesta, pero si mi encuesta no está evaluada o calificada por un experto? Entonces, creo que de pronto la información que yo vaya a recolectar de parte de esas personas que voy a entrevistar o a hacer la encuesta no va a ser unas respuestas eficaces, veraces, porque no sé si mi encuesta está bien formulada, si le falta algo. Entonces, pues yo propongo que miremos o analicemos esa situación, profesor, de que hagamos como estilo de una simulación esta parte del trabajo para poder nosotros pues concluir con lo previsto en la materia. Ok, Javier, gracias. Bueno, eh, respetuosamente a tu propuesta, te puedo decir que desafortunadamente el proceso investigativo no es de simulación. Y, hombre, hay otro problema, que es el tema de que les venía diciendo Heider, y no es tu caso ni el de tu compañero, que hay muchos compañeros que aquí, están incluso presentes, no le dan el interés ni le prestan atención, por decirlo así, a la asignatura. Entonces no va a haber un aprendizaje. Si yo hablo de una simulación, ¿ellos qué podrían hacer? Bueno, listo, ahora sí, vamos a salir del paso con este profesor. Vamos a validar nosotros mismos, por decir algún instrumento, y no tienen el previo conocimiento cómo se hace un proceso de validación, qué se está validando. En cambio, si hacemos el proceso como se los vengo diciendo, lo que buscamos, uno, es tener certeza de que el instrumento va a estar bien. Dos, vamos a adquirir conocimiento de lo que los expertos nos van a sugerir. Pero fíjate que tú dijiste algo importante y yo se los vengo diciendo. Se los vengo diciendo y se los vengo diciendo y se los vengo recalcando, Javier. Y es el tema de que ustedes, algunos de ustedes laboran, algunos familiares de ustedes también trabajan. Y fíjense que el caso de ustedes es hasta más sencillo, diría yo, porque nosotros encontramos el perfil del contador o contadores
profesionales, con tarjetas, aclaro, en casi todas las organizaciones o todas las empresas. Y yo les estoy diciendo, ojo, no solamente son con docentes, busquemos esos profesionales que sabemos que tienen conocimiento a lo que yo estoy investigando y le pido el favor. Si ven que es sencillo, cuando tú me dices, voy a buscar también, busqué en otras universidades, ya otros docentes a través de unos amigos. Ese es el trabajo que le estoy diciendo. Si tengo inconveniente con un experto de la Universidad de La Guajira, lo busco en otras universidades. Si no lo consigo en universidades, lo busco en cualquier otra parte. Hasta en mi casa consigo yo contadores, con mi familia. Entonces yo creo que no es el hecho de que sea justificable el proceso, de que no lo he podido hacer por esto. Lo otro es el tiempo en que venimos en esto. Si nos ponemos a mirar cuando ustedes están haciendo este procedimiento para optar el título, que nuevamente les digo, es un proceso que tienen que hacer, o para cuando estén haciendo su maestría es un proceso también que van a hacer para optar el título de magíster. Entonces, tanto para pregrado como para posgrado, van a hacer este procedimiento, muchachos. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Saber cómo manejar el tema con los expertos. ¿Qué haría yo? Si de pronto yo le envío a Haider, por decir algo, el instrumento, le escribo, le llamo, Haider, ven acá, yo te envié hace, por decir algo, una semana este instrumento para que me hicieras el favor de hacer la validez. Si ya Haider me dice, no, es que no he tenido tiempo, estoy muy ocupado, ya sé, por aquí no se va a poder. Y voy buscando otras alternativas, muchachos. Pero Haider, muy bien tu recomendación, desafortunadamente no podemos aplicarlo porque en investigación nada es subjetivo, por decirlo así. Tenemos que ir a la objetividad. Y lo otro es que hay compañeros, como tú bien lo dijiste, que están en el proceso para optar su título. Y yo soy flexible y de hecho la Universidad de La Guajira sí lo ha establecido, que en estos tiempos de pandemia debe existir la flexibilidad y yo he sido muy flexible. Pero en cuanto al aprendizaje, ustedes tienen que aprender, muchachos. Y estoy seguro, Haider, más que seguro, que si yo me pongo a evaluar ahora mismo a muchos de tus compañeros y que me diga por qué se hace el proceso como lo hice cuando estaba evaluando el segundo corte, por qué se hace el procedimiento de validez o validar un instrumento, más de uno no sabe. Estoy más que seguro de eso. Entonces, el hecho no es ese, Haider. Mirémonos en el sentido académico. No me están correspondiendo en el sentido académico. Y mire que todas las clases, si se dan cuenta, ¿qué hago yo? Dejo una actividad, repito, nuevamente explico en la clase, lo que dimos la clase anterior, como lo voy a hacer ahora, que ahí está la presentación. Pero lo hago, obviamente, no lo voy a hacer tan amplio, sino, como les decía ahorita, muy a grosso modo, muy resumido, cosa de que ustedes nuevamente, a través de las explicaciones de la clase anterior, ustedes puedan contextualizarse. Entonces, cosas como esa, de verdad, da pena hasta decirlo, Haider, pero hay compañeros que no le están prestando atención a la asignatura. Y es eso, más que de pronto las dificultades que usted con su compañero como grupo hayan tenido. Pero tienen muchas opciones y nuevamente te digo, trata de hacer las diferentes opciones que te dije. Donde tú trabajas debe haber contadores, igual en cualquier otra empresa. Busquen no solamente docentes de la Universidad de La Guajira, eso se lo vengo diciendo, sino personas que obviamente tengan el conocimiento de lo que van a evaluar o validar. ¿Listo? Profe, qué pena. Buenos días, disculpe. Ojo que tengo que iniciar clase, no he podido, simplemente hice una apertura con una preocupación que debe ser más de ustedes que mía como docente. Por lo tanto, queremos aclarar Okay. nuestra preocupación. Te doy
No, pero no puedo, Evelis, igual para todos, para todos. Si van a hacer algún aporte, con gusto. Pero entonces no puedo escucharlo. Te puedes imaginar que me ponga a escuchar, no, es que yo, mi dificultad ha sido esta, el otro viene, no, mi dificultad es esta, no, profe, es que Profesor, no he podido ni disculpe, siquiera hacer disculpe. la validez. Es que Entonces, para perdón, todos, para... Eveli, En general, si vas a porque hacer algún es a nivel aporte, general. escúchame, si vas a hacer algún aporte que nos pueda ayudar, más que todo a tus compañeros que tengan estas dificultades, con gusto, a cualquiera de ustedes yo le doy la palabra, que ustedes de pronto le digan, oiga, vengan acá, a mí me hizo la validez fulano de tal, está en la empresa tal, para los que estén trabajando con la variable tal y tal. Eso es válido. Ok, te escucho, Belis. Profe, usted me va a disculpar, pero yo no, o sea, siento que no es lo correcto que usted no nos escuche con los inconvenientes que nosotros hemos Mi tenido, porque amor, te estoy para eso dando la estamos oportunidad. acá. Usted me No, la clase no está para estas cosas, Beli. profe, Discúlpame. pero si usted, Procesamiento de los datos. Ok, voy nuevamente a explicar este tema. No me vengan a decir que no los estoy escuchando. Le estoy dando la palabra. Pero si me van a salir que no, que usted no nos escuche, les estoy explicando en qué sentido los quiero escuchar a ustedes. Profesor, ¿me puede Y el que permitir quiera hablar? buscarme a mí, el que quiera buscarme a mí, profesor, usted me podría ayudar con algunos docentes. Yo les puedo decir, hombre, ¿cómo no? Que estás trabajando, fulano de tal te puede ayudar. Fíjense que es tan sencillo y es buscar la solución, no andar a decir la culpa es suya o de fulano o de perencejo. No, señor, así no jueguen conmigo. Es que exacto, exacto. Aquí el punto es buscar una solución. El compañero Haider trajo una solución que para mí o para muchos ha sido viable. ¿A usted no le parece? Ok. Entonces, ayúdenos usted a buscar una solución, porque sinceramente, en mi caso particular, nosotras, mi compañera y yo le hemos escrito a muchos profesores porque realmente no conocemos a ningún otro contador. Entonces, nos acercamos a los profesores de la universidad En ninguna con los que ya empresa, hemos dado ni en tu clases. familia. Pues Ana, no, o perdón. sea, Tú no conoces contador ni empresa, yo, ni en familia, yo ni no en ninguna trabajo, o sea, parte. yo, ni mi compañera ni yo trabajamos. Por ende, no Por tenemos, eso, no conoces contador en ninguna parte no, de Riohacha o donde tú no, vivas, no, Maicao, en profesor, ninguna no, parte. no, no. Ok, Solamente nos hemos acercado a los profesores de la universidad. qué Algunos nos bueno. sacaron de una de taquito de que no podían tal. Otros nos dijeron que sí y hasta el sol de hoy no nos han dado respuesta y aún así hemos estado insistiéndole e insistiéndole y tenemos los correos, los mensajes, todo que se lo podemos enviar para que usted nos siga diciendo que es porque por negligencia de nosotros. O sea, este punto no es tanto de nosotros, sino más de una tercera persona. Entonces, o sea, si es de una tercera persona, ¿cómo, o sea, cómo atacamos, cómo insistimos? O sea, si ya no tenemos ninguna otra forma de hacerlo, ya por todos los medios lo hemos hecho y aún así los profesores no nos dan respuesta. Entonces, por eso el compañero Haider decía que si podía ser simulado, que para mí es la Sí, mejor ¿cómo opción. simularías tú, Ana? ¿Cómo simularías tú el proceso? Dime, dame Profesor, las ya opciones, vamos a mirar. bus- buscando de qué manera se valida e ir comparando lo que ya tenemos con la forma correcta de qué es pues la estructura y las preguntas que vamos a hacer, porque realmente no le veo otra opción. pues yo también No, estoy mija, viste de acuerdo, profe. que no, viste que no tienes claridad. Ese es el problema, Ana María. Ese es el problema. Simular, que van a simular, no tienes claridad siquiera de lo que van a simular. Bueno, Bueno, le profe, doy la oportunidad a cualquiera que me diga cómo va a ser el proceso de simulación, pues. Profe, hola, Sí, lo ¿me escucho. escuchan? Como yo no doy la palabra, les estoy dando la oportunidad que me digan cómo van a hacer el proceso de simulación, que no tienen ni idea. Con eso le digo. Bueno, en el caso pues de simular
el, pues el cuestionario está bien o no, ya ese, o sea, tocaría como saltarse ese paso. Pero sí de pronto simular lo que son las encuestas, ¿cómo se simularía? Pues entre personas de la familia de nosotros, pues que tengan conocimiento, hacerle Haider, ya me estás hablando de otro tema. Ojo, mira a tu compañero por dónde van y mira tú lo que tú me estás diciendo. Y mira cómo se formó, que ellos entendieron otra cosa. Tú me dijiste, simúleme la validación de un instrumento. ¿Cómo simulan ustedes, por decir algo, la confiabilidad? Yo les decía, ojo, voy a simular la validación del instrumento y voy a simular la confiabilidad. Eso no es así, muchachos. Mira lo que ahora tú me estás proponiendo, Haider. Fíjate que, ojo, por eso tenemos que ser muy conscientes. Y ya tengo más de media hora en este tema, son las 9 de la mañana. Y ahora tú me dices, Haider, que hay que simular, son las encuestas. Bueno, sigo escuchándolos hasta donde ustedes quieran llegar. Entonces, yo diría que como los expertos se están demorando pues, con algunos compañeros que de pronto, bueno, y conmigo mismo, porque es que a mí me dijeron que necesitaban era tiempo. Entonces, y eso es de ser así, porque ellos, pues, por ejemplo, deben de conocer cuál es mi problemática, por la cual estoy realizando esta investigación, deben de conocer los objetivos, deben de conocer las variables, porque es que de ahí es que de allí fue donde nosotros tomamos de pronto o nos basamos para hacer el cuestionario. Bueno, entonces pues, yo propongo, ¿sí? Que de pronto, pues, ¿qué le digo? Que tomemos pues, esa evaluación y que quede, por ejemplo, pues pensar de que sí está bien formulado el, el, nuestro cuestionario, de que sí, de que simular de que ellos nos aprobaron el cuestionario y pues nosotros poder aplicarlo, pues como digo, a familiares de nosotros que tengan conocimientos en el tema pues que estamos investigando. O de pronto también a nuestros mismos compañeros de otros semestres y hasta compañeros de acá del grupo. Nos colaboramos uno con los otros en Pero no te desarrollando entiendo. encuestas. Discúlpame, no te entiendo cuando me dices. Primero me dijiste que simular la encuesta con familiares, ¿verdad? Y Sí, después me sí. dices, retomas nuevamente y me dices que no, que hay que trabajar con los expertos y después me dices que vas a simular con la validación. Entonces, lo que ustedes proponen es simular, por ejemplo, simular validación, simular confiabilidad, simular aplicación del instrumento. Todo eso es lo que tú estás proponiendo, Jair. Pues, profe, por la premura del tiempo, sí, porque no Ojo, creo ojo, que no vamos a ojo, alcanzar a terminar. ojo, ojo, ojo. Yo les he dado tiempo. ¿Cuándo enviaste tú, Haider? Voy a ponerte como ejemplo. ¿Cuándo enviaste el instrumento a tus expertos? ¿Qué fecha? Ya, déjeme, yo miro aquí. ¿O no? ¿Qué tiempo? Más o menos tú, hace un Y mes, hace 15 días, hace una semana, hace 2 días. Dinos un bueno, tiempo. después que usted nos dio la autorización, pasaron como unos 9 días para conseguir, porque a los que contactábamos nos decían que no, que estaban ocupados, y los que logramos, Es decir, hace pues más de un mes. aproximadamente. ¿Y eso qué quiere decir? Que durante todo este tiempo, tú esperaste todo un mes y no los contactaste nuevamente, no buscaste la Sí, forma de buscar a otros. sí, profe, como le digo, primero nosotros comenzamos con profesores de la universidad y en vista de que ellos están demorando, acá donde trabajo hay una chica que
ella está haciendo prácticas de trabajo social de la universidad y efectivamente su papá es un investigador. ¿Cómo se Y llama? ella me habló, no, pero él es de la Universidad del Cesar. ¿Cómo se llama? Déjeme, ya le Si busco lo tienes aquí a la mano, si no, no importa. déjeme ya aquí, yo Ah, no lo lo tengo tienes a aquí. la mano. Vale, miren, Es- repito, el tema de simulación que Haider, estoy seguro, y yo les digo, listo, simulen. Nuevamente les repito, de pronto no es el caso de Haider, de pronto no es el caso de Ana María, de pronto no es el caso de Beli y de muchos que, de la misma Berenice, que siempre ha estado muy pendiente, ¿verdad? Y algunos de ustedes que siempre han estado muy pendientes ahí, profe, que mire, que mierda, que esto, que lo otro. De pronto no sea el caso de ustedes, nuevamente digo, pero sí va a ser el caso de otros compañeros de ustedes. Entonces, no, pero es que eso no lo hicimos con el profesor. Yo no sé hacer eso porque es que eso hicimos fue una simulación nomás. Ese es el problema. Profe, Y disculpe, pero nuevamente digo, es ahí. Te escucho, Eveli, porque después dicen que no escucho. eh, Escucho. eso ya queda de parte del estudiante, pienso yo, porque si usted no está dando los conocimientos y nosotros vamos a hacer una simulación, ya usted nos dio las bases para saber qué es lo que se hace en un proceso investigativo. Allá nosotros, si no lo vamos a tomar como aprendizajes, pienso yo que eso queda de parte de la persona. Excelente tu participación, Eveli. Profesor, Pero ojalá todos los estudiantes pensaran así como tú, Eveli. De verdad, tú eres de las estudiantes como Heidi, que uno quisiera tener al frente para darle un abrazo y felicitarlo por lo profesor, que acaban de expresar. Pero ojalá todos los estudiantes, ya te doy la palabra, Calé, disculpa. Ojalá todos los estudiantes fueran así como ustedes. Hombre, me está pasando y que nuevamente les digo, fíjense que inicio, como digo yo, a hacer una evaluación con los mejores siempre para ponerlo de ejemplo, para que, ya yo sé cómo lo hizo fulano de tal, ya yo sé que lo voy a hacer de esa forma y tal. Y dejo de último aquello que siempre les está yendo mal. Y dije, esta vez voy a cambiar la metodología en el sentido de que voy a iniciar es con los que no están dando resultados, porque esos son los que tienen que esforzarse más para ganar la asignatura, obviamente. Yo no quiero que ninguno de ustedes pierda, pero sí quiero que tengan un aprendizaje. Fíjense, y ya te doy la palabra, Calé, discúlpame un segundito, porque es que es un tema que yo tengo una gran responsabilidad con ustedes, muchachos. Hace unos años, no fue ahora, hace unos años estábamos en una sustentación y tampoco fue afortunadamente con el programa de contaduría. Y yo sufrí pena ajena, estaba en una sustentación, ¿verdad? Y casualmente me llaman a la sustentación, profesor, venga, necesitamos un docente que dé un juicio. Los evaluadores emitieron, los dos estaban en controversia, los dos evaluadores, obviamente el director de la persona que estaba sustentando, y me llaman a mí, listo, para dirimir lo que estaba pasando. Y resulta de que un joven que estaba presentando su trabajo de grado para optar un título ahí en la facultad nuestra de Ciencias Económicas y Administrativas, no había hecho el cuarto capítulo y dijo ahí abiertamente que no existía y que dentro de su formación académica nunca le habían explicado eso. Me tocó nuevamente dar una clase magistral explicándole a todos qué tenía que hacer. Fíjense ustedes que no podemos permitir, ahí yo me di cuenta, bien, estamos sacando profesionales con falencias. Entonces eso no se puede permitir. Y yo soy muy exigente en ese estilo, que académicamente ustedes me tienen que responder como estudiantes. Ahora sí, Calé, disculpa que te haya interrumpido. bueno, profesor, yo viendo acá toda esta problemática que tenemos en clase, entonces yo quería aportar de que, bueno, lo que dice la compañera Ana de que estamos dependiendo de terceros,
no es mentira. Total. La propuesta del compañero Haider de simular, bueno, de pronto esa es la más viable que estamos viendo en el momento, pero no podemos dejar pasar por alto esta fase del proyecto porque si estamos enredados como estamos, o sea, es algo importante, ¿cierto? No es cualquier cosa. Pero, Excelente. pero la compañera Eveli también tiene razón. De igual forma, usted nos da el material a nosotros. Yo creo que usted, eh, o sea, o sea, yo lo considero a usted uno de los mejores profesores que me he cruzado en la carrera porque usted es prácticamente un profesor completo. Usted explica bien y creo que todos están de acuerdo que usted las cosas las deja claras y y en caso tal vuelve a explicar. Eso es, eso es bueno. Entonces, a, a- con la problemática esta, o sea, que tomemos la propuesta que nos hizo el compañero Haider, pero que de pronto usted nos dé el visto bueno. Igual ya usted nos dio el material, ya usted nos explicó, entonces nosotros podíamos hacer eso. De igual forma, el que le responde el experto bien, el que no podemos hacer la simulación donde usted nos dé el visto bueno, porque tampoco podemos pasar como que listo, ya no, o sea, está bien y listo. Ok, ahora sí usted hiciste una propuesta muy sana, Caleb. Disculpa que te haya interrumpido, pero ahora sí me estás dando una respuesta muy sana. O, perdón, me estás haciendo una propuesta muy sana. Y te felicito, Caleb, por haber presentado, pues yo ahorita yo les decía, los escucho, denme soluciones. Y ajá, Haider decía, bueno, vamos a hacerlo de esta forma, pero ¿cómo lo van a hacer? Si algunos todavía no saben ni cómo hacerlo. Tú me acabas de dar algo y te interrumpí porque estás diciendo, venga acá, yo hago el proceso de simulación, pero el que me va a decir a mí si está bien hecho o no está bien hecho es usted. Excelente. Esto no es Sí, nuevamente. profesor, porque sí, bueno, estamos detenidos porque usted puede ver nosotros en el proceso, incluso nosotros venimos desde el semestre pasado, el grupo ha sido bueno, el grupo no ha sido malo, el profesor no ha sido malo Sí, señor. tampoco. Entonces, ¿en qué nos pasó? ¿En qué estamos fallando? Estamos fallando de un tiempo para acá, de unas actividades para acá. Entonces, estamos viendo que estamos dependiendo de otra persona. Entonces, la idea es como estamos a la espera de eso, entonces como que vamos a pasárselo a usted, usted nos da el visto bueno, bueno muchachos, continúen y omitimos esa parte, pero no la omitimos del todo, sino que tenemos un freno donde nos dice muchachos, de pronto estamos haciendo mal esto, corrijan esto, que el evaluador de pronto le puede frenar el proceso por esto y continuar, porque de verdad estamos parados. Excelente propuesta, Calé, nuevamente te digo. Eso es lo que yo necesito de ustedes, no que me entren a decir que yo he tenido este problema o que yo no conozco, imagínense decirme esto a mí, que yo no conozco a ningún contador en todo el departamento de La Guajira. Más bien es buscarle, como acaba de decir Calé, solución a la situación que tienen algunos, no son todos, nuevamente le digo, algunos. Eh, Va a ser un poquito, como decimos por ahí, de más trabajo para mí, pero me acojo a la propuesta que hace Calé. Hey, Haider decía, simulemos. Ah, sí, ¿cómo vas a hacer la simulación? ¿Verdad? Más de uno no tiene ni idea cómo hacer eso. Pero al momento de que haga su simulación, como dice Calé, y me la envíe, oiga, no, no es así, usted está equivocado. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué voy a necesitar? Porque ahí sí necesito hacer la identificación. Los que tengan su validez, lo dejan allá montado donde hay validez, y voy inmediatamente en el Classroom a presentar una propuesta como la que acaba de fusionamos lo que dice Haider y Calais y presentamos un en el caso que dice, va a decir simulación de el instrumento, de la validez o del instrumento, algo así. Ahí me van a montar los que van a simular.
Ojo, voy a corregirlo solamente una vez y voy a explicarle, a decirle ahí en los comentarios lo que tiene que hacer. Si la persona no lo hace como lo que tiene que hacer, que ya esto lo hemos explicado en muchas clases, desafortunadamente no voy a tener tiempo para entrar, por decir así, a, a nuevamente seguirle explicando y haciendo el proceso. Desafortunadamente, nuevamente le digo. Yo estoy abierto, pero a estos tipos de propuestas, como lo acaba de presentar Calé, fíjate que ustedes hablan de una simulación y una simulación, y ya yo iba a preguntarle a algunos de ustedes cómo iba a ser la simulación, y estaba seguro que están perdidos, pero dentro de ese proceso que de pronto no entiendan, ¿verdad? Voy a entrar a explicarle cómo lo deben hacer, cosa de que quede bien hecho. Desafortunadamente, les decía el tema de la confiabilidad. Ahí no va a haber forma de hacer simulación y nuevamente les digo, eso no es de simulación. Ahí sí no es de simulación, tienen que medir. Cuando hablo medir, eso se cuantifica, la confiabilidad. Pero eso tienen que hacerlo, imagínense ustedes, ya. Aquellos que me salgan, no, que este fin de semana, el Día de las Madres, no. Les voy a dar del día de hoy hasta el día lunes, 8 de la mañana. Yo el mismo lunes les estoy devolviendo a aquellos que vayan a hacer este proceso de simulación. Ojo, de la forma como lo acaba de plantear Calé. Y gracias, Calé, nuevamente a Eveli, a Haider, y a todos aquellos que han presentado propuestas que nos ayuden a salir adelante. Y nuevamente les digo, a mí no me interesa decir, ahora voy a hacer que como Haider y Calé están presentando una propuesta, los voy a dejar, los voy a hacer que se quede. No, fíjense que les estoy dando las gracias abiertamente, porque es la forma de cómo estamos buscando de que sus otros compañeros puedan aprender, que es lo que a mí me interesa. Aprender. ¿Ok? Listo. Ojo que queda el compromiso de la forma como lo planteó Calé. Obviamente, Haider decía, hagamos una simulación, pero a Calé dice, ven acá que la simulación el que me la tiene que evaluar es el profesor. ¿Está claro? ¿Es así? ¿O hay otra cosa más que quieran agregar? Sí, así está muy claro, profesor. Profe, ya por último, yo quería comentarle de que con mi cuestión de que pues no encontré contadores, porque yo buscaba contadores pero que tuvieran conocimiento con metodología, entonces como no encontré esos, pues los contadores, yo opté por un amigo que es administrador, pero yo le hablé con él y él me dijo, no, yo tengo conocimiento pues de contaduría, poca, pero la tengo, y también tengo conocimiento de metodología. Hasta el momento es el único que me ha dado respuesta. Mi pregunta ¿Qué estás es, trabajando tú, Eveli? Estoy trabajando en asesorías contables. Sí, pero no te acuerdas más o menos cómo dice. El título tiene que ver con o tu objetivo general tiene que ver. Mi objetivo general es crear una empresa para asesorías contables, Ok. para comerciantes, pequeños y Sí, medianos comerciantes. sí. Mira, puede servirte la persona que tienes, pero necesariamente vas a tener que buscar contador, porque estamos hablando de asesorar contablemente, ¿oíste? Esa persona que tú estás diciendo te puede hacer aporte, como te dijo, tiene conocimiento en la parte metodológica, en la parte incluso de contable. Fíjense ustedes que yo soy administrador y yo valido a ustedes, los contadores, yo le valido, a algunos les valido instrumentos, ¿ok? Entonces, no nos encerremos a eso, por eso decía, tenemos que mirar qué es lo que estoy trabajando y si mi instrumento, una persona tiene esa experticia o conocimiento o experiencia para podérmelo validar. Entonces yo te diría, Beli, si la persona te dijo que tenía conocimiento y manejo en esa área, sí te sirve, pero búscate siquiera un contador,
¿Ok? Listo. ¿No hay más nada? Vale. Si no hay más nada, llegamos a un acuerdo. Dale, espero que, y Haider, espero que esto funcione. Profe, Se lo digo sinceramente. Dígame, Fabián, ya iba a iniciar la profe, una clase. preguntita. Lo que pasa es que yo tengo dos que me respondieron, pero una es contador y magíster en administración de empresas. Y la otra persona que conseguí es una docente, pero también es magíster y sabe de metodología. Entonces yo quería saber si podría con esos dos, Claro, solamente me es lo que le faltaría acabo de decir uno. a Beli. Claro, es lo que le acabo de decir a Beli. ¿Ok? Listo. Vayan mirando toda esa parte. Ojo que se lo estoy diciendo. ¿Qué dimos la clase pasada? Hablamos de esto, procesamiento de la información o de los datos. Ojo que lo voy a pasar, nuevamente les repito, ya esta clase la vimos, se las voy a nuevamente explicar. Yo le expliqué antes de mostrarle esta presentación a ustedes, ahorita, antes de mostrarles esta presentación a ustedes, se las expliqué con las experiencias vividas o tenidas en el campo de la investigación. Entonces, ahora después se lo mostré se la expliqué como decían los autores, ¿se acuerdan? Ahora voy a hacerlo de una forma más resumida para que ustedes tengan claridad. Miren lo que nos dicen que es el procesamiento de la información. Cada vez que vean datos, yo desde el principio les digo, yo manejo es donde dice, se presenta datos porque así lo dicen los autores, pero yo manejo el procesamiento de información. Ok. Esto me dice que yo debo hacer unos procedimientos que es lo que les estoy diciendo a ustedes que tienen que hacer. ¿Cómo qué? Hombre, la aplicación de un instrumento para obtener información y posteriormente de obtener esa información, lo que tengo que hacer es procesar la información. Esto es lo que nos dice fundamentalmente los procedimientos que debo hacer. ¿Ok? Ahora, dentro de esos procedimientos que aquí aparecen como procesamiento de la información, me está diciendo que nosotros tenemos que, la información, tenemos que ordenarla y organizarla, ¿ok? Para posteriormente agruparla, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando me está diciendo, hey, yo tengo que ordenar mi información? Si yo mando, yo les ponía un ejemplo la vez pasada, 10 cuestionarios, porque tengo 10 el número de mi población solamente son 10 gerentes, por decir algo. Entonces, mando 10 cuestionarios, ¿verdad? Pero los 10 cuestionarios tienen 30 preguntas, ¿verdad? ¿Cómo ordeno yo? ¿Cómo lo agrupo? Y cómo comienzo a hacer ese análisis de interpretación. Es ahí donde debemos tener ese conocimiento. Y yo les decía, hombre, ordenar. Comienzo a mirar que todos los formularios, si envié 10, me devuelvan 10 y que todos estén totalmente diligenciados, es decir, que todos estén resueltos, ¿cierto? Porque de pronto si hay alguno que no está resuelto, me va a ser difícil en el proceso o me va a faltar información, por decirlo así. Agrupar. Hey, vamos por el proceso de agrupación, vamos a hacer son 30 preguntas, pero a la pregunta número 1, ¿cuántas personas me contestaron? A la pregunta número 1 de los 10, ¿qué me contestó cada uno de ellos? Y voy agrupándolo según la opción de respuesta que cada uno de ellos hayan tenido en la pregunta número 1. Y así voy tomándola la pregunta número 2 y así voy haciéndola la pregunta número 3. ¿Qué me va a ayudar eso? ¿En qué me va a ayudar eso? Al proceso de el análisis, de analizar la información. ¿Ok? Fíjense ustedes que todo eso tenemos que tenerlo en cuenta.
Entonces, cuando hacemos todo este proceso de organizar, después de ordenar, ¿verdad? Y también después de agrupar, estamos haciendo un proceso donde vamos a obtener información. Y esa información, aquí lo que nos está diciendo, ¿a través de qué la puedo obtener? Ya sea, puede ser a través de entrevistas, que hay un grupo solamente que está trabajando con esto, y otro, los demás están trabajando con encuestas. Hombre, yo siempre les dije, es menos complicado, por decirlo así, el tema de trabajar con las encuestas, porque tenemos toda la información en las encuestas, no tenemos que comenzar a escuchar y sacar la información que necesitamos, mientras que en la entrevista sí tenemos que hacer ese procedimiento para los compañeros que se fueron por la parte de la entrevista. Entonces, fíjense que otra de las cosas que me da la encuesta es que puedo hacer un análisis estadístico, porcentual, ¿ya? Que es lo que he venido diciéndoles, que es lo que ustedes tienen que presentar, que se hace a través de tabla. Nuevamente se repite aquí el procedimiento y nos hablan de que tenemos que hacer un primer paso, y ese primer paso es la verificación de la información. ¿Se acuerdan que fue lo primero que les dije ahorita? Un segundo paso, que es el ordenamiento de la información. ¿Se acuerda que también se los acabo de decir cómo ordenamos nosotros la información? Y que en ese proceso, fíjense que este paso lo conocemos como verificación y ordenamiento, donde está este primero y segundo paso, ¿cierto? Que en esos pasos puedo darle una identificación. En este caso, le voy a dar un rótulo. ¿Qué es un rótulo? Hombre, lo voy a identificar para saber, según las preguntas el número de preguntas que se hizo, en este caso que fueron 30, qué contestaron o qué contestó la población con relación a cada una de esas preguntas hechas. Por eso entonces iniciamos con la pregunta número 1 y de todos los encuestados miramos qué fue lo que ellos contestaron o qué fueron, cuáles fueron sus respuestas, ¿cierto? Entonces, eso lo conocemos como rotulación. Comenzamos ya a hacer la identificación y le vamos dando una, como decimos por ahí, señalización o identificación. Y después, ¿qué hago? La codificación, que es otro procedimiento, ¿verdad? Donde voy a tener ya la identificación de la información y lo voy a agrupar. Es decir, ¿cómo lo agrupo? Según la cantidad de personas que me contestaron en la pregunta número 1, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál fue la opción de respuesta para esa pregunta? ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que según a la primera pregunta, tengo 10 encuestados. ¿Quién me contestó o cuántas personas me contestaron que estaban totalmente de acuerdo? Listo. Supongamos 5 personas dijeron que estaban totalmente de acuerdo. Una dijo que estaba de acuerdo. Una dijo que estaba ni en de acuerdo ni en desacuerdo. Y van que 7. Y 2 me dijeron que estaban en desacuerdo. Y van 9. Y una me dijo que estaba totalmente en desacuerdo. Y son 10. Y mire cómo hago el proceso de codificación ahí para posteriormente, con esa codificación, en la presentación de las tablas que tenemos que hacer, acuérdense que totalmente de acuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, tiene una valoración según las escalas, ¿ok?
Y cuando hablamos de escala, tenemos que entender que existen unos rangos dentro de esas escalas, es decir, según la valoración. Y dentro de esos rangos se encuentra para cada una de esas opciones de respuesta un número. Es decir, totalmente de acuerdo 5, de acuerdo 4, y de acuerdo en desacuerdo 3, en desacuerdo 2 y totalmente en desacuerdo 1. Ese número, porque no voy a poner en el cuadro el totalmente, sino el número, ¿verdad? Para el número totalmente en desacuerdo, ¿cuántas personas me contestaron que estaban totalmente de acuerdo? Yo pongo el número 5, si, en el caso que dijimos ahorita. ¿Y cuántas personas contestaron que estaban totalmente en desacuerdo? El número 1. Entonces ya sabemos que para presentación lo vamos a presentar por número, pero agrupamos aquí en la parte de que viene, que nos habla de tabulación. Lo que hacemos es que agrupamos el número de pregunta por indicador. ¿Ok? Supongamos, si en un indicador hay 2 preguntas, es decir, la número 1, la pregunta número 1 y la pregunta número 2, entonces yo tengo que agrupar cuántas personas para ese indicador me contestaron que estaban totalmente de acuerdo, es decir, la opción que escogieron. Supongamos que en la primera pregunta escogieron 5 y en la segunda, en totalmente de acuerdo, aclaro. Y en la segunda pregunta escogieron 3. Y ya que son 8. ¿Qué voy a poner en el cuadro? El número 8. ¿Ok? Porque lo estoy agrupando. Eso se hace en el proceso que conocemos como tabulación. Eso nos ayuda a hacer nosotros la interpretación. ¿Ok? Eso es básicamente lo que uno hace en este procedimiento. Además, nos dice que en este proceso de tabulación o presentación, que lo vamos a hacer en cuadro, ¿verdad? Se debe hacer por columnas, ¿verdad? Yo les decía, me devuelvo aquí, perdón. Les decía, una primera columna que aquí le dice corresponde al código, ¿verdad? Acuérdense cuando nos fuimos allá al tema del código. Una segunda columna corresponde a la categoría. Y una tercera columna corresponde al número de respuestas, que es lo que le estoy preguntando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ojo, nuevamente, les repito, ahorita les muestro el cuadro y se van a decir, sí es fácil. Porque hoy la idea es que miren no solamente la teoría, sino ya vamos a que vean el cuadro y tengan un mayor entendimiento de la parte práctica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hombre, un cuadro y lo voy a ir haciendo por columna, donde arriba va a estar del cuadro, obviamente, la variable, la dimensión que voy a trabajar y los indicadores, es decir, que va a haber por columna, se van a analizar, los indicadores se van a analizar por columna. Entonces, en la primera columna, ¿verdad? Para el primer indicador y para todos los indicadores, perdón, en la primera columna voy a tener es la opción de respuesta. ¿Ok? Totalmente de acuerdo, ni de acuerdo, ni desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En la segunda columna voy a tener la valoración de esas opciones de respuesta. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. En la tercera columna, ya ahí voy a tener, obviamente, el indicador y debajo del indicador las frecuencias. Tanto frecuencia absoluta como frecuencia relativa, que es lo que voy a calcular con relación a las preguntas que estoy agrupando por indicador y a las diferentes opciones de respuesta. ¿Ok?
Eso lo vamos a ver inmediatamente y se van a dar cuenta que todo esto que les estoy explicando muy rápidamente va a ser más fácil y sencillo. Y después, ¿qué viene? El procesamiento estadístico, ¿verdad? Vamos a hablar del procesamiento estadístico. De pronto, yo quería hablarlo desde el punto de vista de la profundidad, para que ustedes entendieran que en un proceso de la estadística descriptiva podemos irnos a la profundidad. ¿Qué quiere decir el profesor con podemos irnos a la profundidad? No solamente voy a medir el indicador, la dimensión, la variable, ¿verdad? Sino que me voy a ir más allá y voy a medir las tendencias, ¿ok? Como la media, mediana, moda, desviación, estándares. Pero fíjense que con todo esto que ustedes de pronto de la flexibilidad, no quiero que se me enreden con esa parte, sino cómo hacer ustedes todo este procedimiento. Ok, y les decía, enfoquémonos entonces en la frecuencia. ¿Cómo presento yo la frecuencia absoluta? ¿Cómo presento yo la frecuencia relativa? Para la frecuencia absoluta es el número de personas que contestaron a las o la pregunta la opción de respuesta número 5, la opción de respuesta número 4, la opción de respuesta número 3 y así sucesivamente. Si son varias preguntas por indicador, lo puedo agrupar. ¿Ok? Para la frecuencia relativa, que es el porcentaje, ¿verdad? Simplemente voy a hacer un procedimiento donde por un lado voy a multiplicar uno de esos resultados, es decir, la frecuencia absoluta por el número del total de la frecuencia absoluta entre el 100%, y eso me va a dar la frecuencia relativa. ¿Ok? Ya les dije que en los estudios de estadística descriptiva se hace la tendencia central, no vamos a ahondar en esto, se hace la moda, todo esto no lo vamos a ahondar, se mide la mediana y se mide la media, ¿ok? También se mide la desviación estándar, ¿ok? Si estamos trabajando con dos relaciones, medimos también perdón, si estamos trabajando con dos variables, medimos también que la relación entre las dos variables, ¿ok? Listo, eso es todo. Y hacemos que la presentación de los resultados. En la presentación de los resultados simplemente hacemos la descripción del cuadro y comenzamos a explicar cuáles fueron los resultados obtenidos o que se presentan, que estamos presentando en el cuadro, y lo hacemos a través de las frecuencias relativas, es decir, a través de porcentajes. El tanto por ciento está totalmente de acuerdo, el tanto por ciento está en desacuerdo y así sucesivamente. Y el investigador aquí comienza a mirar lo que propuso en su objetivo, como cada tabla que vamos a presentar corresponde a un objetivo específico. Entonces lo que propuso en su objetivo, lo que encontró en los hallazgos o resultados, y el investigador aquí puede comenzar a hacer una serie de inferencias de por qué se están dando o cómo se están dando este tipo de situaciones en la investigación. Algunas veces algunas veces no tenemos que sustentarlo con autores, es decir, nos vamos a las referencias que nos dicen los autores y lo sustentamos con los autores. No sé si nos dé el tiempo a todo eso, pero sí, si no nos da para que ustedes hagan la confrontación con los autores, entonces necesito que sepan cómo hacer el proceso, ¿ok? Que
es todo esto de la preparación, análisis de datos y presentación de la información. Esto que está ahí es lo mismo que le acabo de explicar. Vamos ahora a presentar el famoso cuadro que vengo diciéndoles que quiero presentarles. Denme un segundo. Y ahí está, creo, compartiendo. Ojalá todo salga bien. Denme un segundo mientras sale. Les pido disculpas porque tengo, de verdad, yo tengo mucho problemas aquí en mi casa con el tema del Wi-Fi. Entonces, para compartir, mire todo lo que ha demorado, estando ahí el cuadro. Pregunta con lo que acabo de explicar. ¿Tienen alguna pregunta, algo que ustedes digan, oiga, profesor, me quedó una duda en este tema? Porque ya voy a presentarle el cuadrito y cómo lo van a hacer, que es algo muy sencillo. En el caso de ustedes, ojo, en el caso de ustedes, me lo van a presentar de esta forma. Ya. Hay otras, aquí en este caso no voy a pedirle, como les estoy diciendo, la medición de algunas tendencias, como media, mediana, moda, desviación estándar. No se lo voy a pedir en aras de que ustedes no se compliquen más y el tiempo sea favorable para nosotros. Miren, ¿cuál es la variable aquí? ¿Están viendo todos el cuadro? ¿Quién me confirma? Sí, profesor, Sí. si alcanza. Ok, Pero no gracias, completo. muy amable, muy amable. Miren, Profe, sí, dígame, Jairo. profe, ¿y ese cuadro dónde lo puede compartir en el Classroom? Les puedo enviar otro cuadro, que es, porque este cuadro de pronto vaya a tener algunas confusiones, pero yo le voy a mandar uno que va a estar más claro, ¿ok? Ok, Yo profe, quiero, gracias. Profe, porfa, se lo agradecemos. sí, y de hecho, en lo que ustedes necesiten, yo tengo todo esto, tengo muchas investigaciones, les dije, lo que ustedes necesiten. Oiga, profe, mónteme, por decir algo, ojo, por decir algo, ¿cómo le validaron un instrumento a usted? Yo se lo monto. Profe, ¿cómo midió la confiabilidad? Yo se lo monto. Profe, ¿cómo hizo usted el análisis de la interpretación de este cuarto capítulo? Yo se lo monto, así como ustedes están diciendo, pero es esto, haciéndolo. Enfoquémonos. Variable, impacto socioeconómico, dimensión, aspectos sociales y aspectos económicos. Para esta dimensión tengo 5 indicadores. El primer indicador me habla de analfabetismo, el segundo de instituciones educativas, el tercero de mortalidad. Denme un segundo, me está pidiendo aquí, ya. Ok. El tercero me habla de mortalidad infantil, el cuarto me habla de pobreza y un quinto que no se ve casi, lo voy a mover, a ver si lo podemos ver, me habla del sector productivo, ¿ok? Es este último que está por acá, que habla del sector productivo. Vamos a enfocarnos en el primero, vamos a ver todo lo que nos dice el primero. Y ojo que voy a subir un poquito el cuadro para que lo veamos completo. Sin salirme donde están los indicadores. ¿Se acuerdan que les hablaba por columna? ¿Ok? Una primera columna que habla de la alternativa de respuesta. Totalmente de acuerdo, neutro, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. ¿Se acuerdan? Una segunda columna, aquí no, aquí este modelo presentó enseguida la valoración de la alternativa de respuesta, 5, 4, 3, 2, 1. Pero una segunda columna con lo que nos decían los autores allá es presentar estas valoraciones de las alternativas de opciones de respuesta, ¿ok? Que se conoce como valoración de respuesta. Que nada más van a poner 5, 4, 3, 2, 1. Una tercera columna. Fíjense que yo les decía, en la columna, arriba, en la parte de arriba, va ¿qué?
el nombre del indicador. Y para la tercera columna y la cuarta columna, fíjense que están alineados con el nombre del indicador. ¿Qué quiere decir? Que voy a medirle a ese indicador en la tercera columna la frecuencia absoluta, en la cuarta columna la frecuencia relativa, que ellos lo tienen aquí como porcentaje. ¿Ok? Acuérdense lo que nos acaban de decir ahorita, cuando estábamos en ese proceso de tabulación. ¿Cuántas personas me contestaron a las preguntas, porque aquí hay varias? Aquí hay dos preguntas para ser más claro y específico. ¿Ok? A las dos preguntas hechas para este indicador, es decir, la pregunta 1 y la pregunta 2 para el indicador analfabetismo, ¿cuántas personas me contestaron que estaban ¿qué? Totalmente de acuerdo? Entonces ellos no van a poner aquí ni el número 5 ni el número totalmente de acuerdo. Yo les puse un ejemplo allá, que les decía, contestaron 5 a la primera pregunta y contestaron 3 a la segunda pregunta y era 8. Ese es el número que van a poner aquí, donde está el 62. Aquí a ellos le contestaron 62 personas que estaban totalmente de acuerdo a la primera y segunda pregunta, que tienen que ver con el primer indicador. Seguimos a la segunda opción de respuesta, que es de acuerdo. Contestaron 64 a esas dos preguntas. A esas dos preguntas del primer indicador, que es analfabetismo. ¿Cuántas personas contestaron que estaban neutras? 34, ¿verdad? A esas dos preguntas. ¿Cuántas personas contestaron que estaban en desacuerdo? 53. ¿Y cuántas totalmente en desacuerdo? 49. ¿Ok? Pregunta aquí de la frecuencia absoluta, para que el que no me haya entendido de pronto, ajá, ¿qué es lo que le está diciendo ahí? Profe, ahí donde dice FA, que es me imagino que es el total de las respuestas, el número de respuestas, en esa alternativa, que es por lo menos la primera, el que está al lado es el porcentaje de esas 62 respuestas. Exacto, te me adelantaste a Hilaris, pero es así. La frecuencia relativa es eso, el porcentaje de lo que tiene la frecuencia absoluta. Exactamente como tú lo acabas de decir. Excelente, te felicito. Esos son los aportes que a mí me gustan y me llenan de emoción, así como lo acaba de hacer Hilary y como lo hizo Haider y Calais. Lo llenan a uno de emoción, lo alegran, le alegran a uno el día. Y así quiero, muchachos, que ustedes, a mí me gusta esto y quiero que a ustedes también les guste y que aprendan a hacerlo, que ustedes sepan, que nadie le eche cuento cuando ustedes estén haciendo esto. Listo. Fíjense que, ¿cómo vamos, verdad? Viendo, sí señor, lo escucho, Calais. Tengo una duda acá en la última, en la parte dice total. Dice que el total de las respuestas fueron 162, ¿verdad? Ok. En la primera alternativa. En la segunda 262 y en la tercera 131. Ok, muy buena pregunta, Calais, porque allá iba. Si se dan cuenta, en el segundo indicador, instituciones educativas, da lo mismo que dice Calais, ¿ok? Hay dos preguntas. Si nos vamos a mortalidad infantil, hay una sola pregunta. Por eso da esto, Calais, 131. Si se van a pobreza, hay tres preguntas, da 393. Y si nos vamos a la otra, vamos a seguir mirando. Parece que no me juega una pasada mala el Wi-Fi. Sector productivo, y nos damos cuenta al final en totalizar 655. Me quiere decir que hay 5 preguntas. Ok. Como las estoy agrupando, yo tengo que totalizarla, hermano. Por eso es que hay una diferencia entre una y otra. Fíjense que aquí nos vamos donde está una sola pregunta para frecuencia absoluta,
16 personas contestaron que estaban totalmente de acuerdo. Aquí no hay dos preguntas, sino una sola. Ok, 7 me contestaron que estaban de acuerdo, 30 neutro, 42 en desacuerdo y 36 totalmente en desacuerdo. Si se dan cuenta, las valoraciones de la frecuencia absoluta aquí también disminuye, pero disminuye porque hay una sola pregunta. Nos vamos a la que sigue, a la que tiene 3 preguntas, ¿verdad? Pobreza, donde dice pobreza, frecuencia absoluta, aquí aumenta, ya aumenta con diferencia al primer indicador y al de analfabetismo y al tercer indicador de mortalidad infantil. Este sería el cuarto indicador y fíjense que aumenta 135, 89, 25, 73, 71 y así va a pasar con el quinto indicador, ¿verdad? Que va a aumentar. Vamos a mirar ahí, también vamos a mirar. Mire cómo aumenta, 130, 179, 140, 117, 89. Ya. Entonces, eso tiene que ver, Caley, para todos, que me gustó esa pregunta que acaba de hacer Caley. Ey, ¿por qué no coincide? La sumatoria aquí de los del total de la frecuencia no coincide. Tiene que ver por las preguntas. Los decían los autores ahorita ya, ¿verdad? Que nos decían, agrupen para presentación en la tabla, van a agrupar las preguntas, pero van a tomar, ¿verdad? Por indicador, van a agruparlas por indicador. ¿Eso qué quiere decir? Si hay 3 preguntas para el indicador número 2, las agrupo. Si hay 2 preguntas para el indicador número 1, las agrupo. Si hay una pregunta para el indicador número 3, ahí no hay que agrupar nada, ¿ok? Entonces hay que saber manejar la cantidad de preguntas por indicador, porque de la misma forma voy a agrupar las opciones de respuesta para esas 2 o 3 preguntas que esté haciendo por indicador. Por eso vemos que aquí en el primer indicador, la frecuencia absoluta, totalmente de acuerdo es 62, mientras que en mortalidad es 16. Ya hay una sola pregunta, acá hay 2. ¿Ok? Entonces, entre más preguntas va a haber mayor opciones de respuesta o valoraciones en la frecuencia absoluta. ¿Qué hacemos cuando tenemos ya todo esto armado? Ojo que nada más tenemos la primera frecuencia, la frecuencia absoluta armada. La totalizo. ¿Qué hago? Sumo 62, 64, 34, 53, 49. Eso me da 262. Ok. Y ahora, ¿cómo hago esto, mano? ¿Cómo saco yo este promedio de la frecuencia relativa? ¿De dónde sale ese 23.66? Profesor. Sí, dígame. Entonces, yo tengo una pregunta. Yo voy acorde a la información que usted está dando. Usted está dando la información que a cada ítem hay que realizarle su frecuencia absoluta y frecuencia relativa, de acuerdo a la escala de Likert, que está con esta escala. Pero estoy sumando, intentando buscar el total de la muestra para ponerme más claro en la situación, pero realmente no lo encuentro. Entonces, mi pregunta es esa. ¿Cuál es el número de la muestra a la cual se le elaboró este planteamiento? Para ubicarme yo más. Yo no hemos entrado a nada de las tendencias y la muestra hace parte de una de las tendencias. No nos confundamos. Pero en este caso, profesor, una pregunta. Es que esta información. Perdón, ya te entendí. Vamos a tenerla, claro. Héctor, ya te entendí. Tú me estás hablando de la muestra de la población, ¿cierto? Exacto, profesor, exacto. Ok, disculpa, no te había entendido. Yo me fui a las tendencias. Como estoy metido en este cuento, me fui a las tendencias. Ahorita le doy la palabra al que estaba tratando de hablar ahí. Primero despejo a Héctor. No, profesor, lo que estaba diciendo yo era que era 131, ¿no? La muestra.
Exacto, exacto. En este caso es 131. Héctor, enfócate en algo que cuando hablamos de población, ¿verdad? Y si tu población es, por decir algo, 300, y te toca calcular una muestra, y tu muestra te dio, por decir algo, 31 personas, ya los 300 que tenías como población deja de ser tu población, porque la muestra representa esa población, es decir, tú trabajarías con los 31 y hablarías de una población, es decir, de 31, no hablarías de muestras, sino de población, ¿ok? Porque la muestra va a ser la representación de la población, ¿ok? En este caso, tú vas a hablar de tu población, de tu población, de tu población, siempre. Como lo decía ahorita tu compañero Calé, ese 131 viene siendo la población, el número de la población. Aquí habían 131 encuestados. Ok, pero como habían dos preguntas en la primera frecuencia, te va a dar lógicamente 262. Ok, ¿cómo sé yo que realmente está bien? Si yo sumo 131 y 131 me da 262. Hombre, tengo que también hacer la sumatoria de la frecuencia absoluta. 62 más 64 más 34 más 53 más 49. Te va a dar 262, Héctor. Y hablo de población, ¿ok? Ya sea muestra, o sea la totalidad de la población. En este caso, cuando estamos hablando, haciendo el análisis, hablamos de población. Ojo, no van a hablar de muestra en el análisis, ustedes hablan de su población, así estén trabajando con la muestra. ¿Quedó claro, Héctor, la pregunta que me hiciste, o era de otra forma lo que me estabas preguntando? Creo que sí quedó claro. Después de eso, ojo, vamos a ir mirando. Voy apenas por frecuencia absoluta. Tengo que medir ahora que la frecuencia relativa de ese indicador. Estoy aquí en alfabetismo porque no nos perdamos. La frecuencia relativa es aquí donde está el porcentaje. ¿Por qué bajé? Para mostrarle algo que ustedes van a mirar. Quiero que miren y de pronto se les es más fácil. ¿Cómo saco yo la frecuencia, el porcentaje de la frecuencia relativa? ¿Se acuerdan del 62? Se lo decía, lo multiplico por el 100% y lo divido entre 262. Ojo, vamos acá arriba. Listo. Estoy aquí, 62, pero voy a sacar que el porcentaje, la frecuencia relativa, como hablamos de un porcentaje, lo multiplico ¿por qué? Por 100. Es un procedimiento, ojo, se puede sacar de otra forma. Y lo divido entre ¿qué? La totalidad de la frecuencia absoluta, 262. Eso me va a dar 23.66. Hago el otro procedimiento. Dígame, Hilary. Disculpe, en el otro documento que usted nos va a compartir, también explica los procedimientos que están ahí abajo. No, Hilary, no. Yo le voy a mandar la tabla. Yo espero que con esta grabación, lógicamente, queden ustedes Bueno, sí, y con la explicación queden claros. Y esto es fácil, mira, Hilary, mira. Esto es fácil. Si hablo de porcentaje, voy a calcular que... Ese procedimiento yo lo sé hacer porque yo le hice la prueba ahorita y sí lo sé hacer. Claro, es fácil para el que de pronto no sepa hacerlo. Me habla de porcentaje del 100%, ok, lo tengo que multiplicar por el 100 o hay calculadora que le da enseguida el porcentaje. Entonces, 62 por 100 entre, ahí sí tengo que decir con qué lo voy a dividir, entre el total de la frecuencia absoluta, 262. Eso me da ¿cuánto? 23.66. 64 por 100 entre 262 me da 24.42. 34, perdón,
Hilary. También se puede hacer 62 entre 262 por 100. Exacto. Yo le decía, sí, claro. Totalmente, Hilary. Entonces, creo que al principio se lo dije de esa forma. Ahora le estoy diciendo la otra forma, pero es igual. 34 por 100 entre 262 me da 12.97. 53 por 100 entre 262, ¿verdad? Me da 20.22. 49 por 100 entre 262 me da 18.70. Y ya tengo que la frecuencia relativa. Aquí tienen como porcentaje. Eso lo sumo y me va a dar que el 100%. ¿Ok? Siempre le tiene que dar el 100%. Pregunta de el cálculo de la frecuencia relativa. Es algo sencillo. Las dos cosas, tanto medir frecuencia absoluta y frecuencia relativa, son sencillos si se dan cuenta. Lo que pasa es que cuando nos vamos a lo que nos dicen los autores, ellos lo hablan de una forma diferente, ¿verdad? Y uno de pronto no lo entiende, pero uno se viene para acá, no, es algo sencillo, miren, ¿verdad? Yo se los había dicho en la clase pasada, cuando veamos la tabla, lo van a ver muy sencillo, ¿ok? ¿Qué viene después? Hombre, tengo que medir el indicador, ¿ok? El indicador. Acuérdense que estoy trabajando por indicadores, ¿verdad? La tabla. Entonces yo tengo que medir cuánto me da cada uno de estos indicadores: analfabetismo, instituciones educativas, mortalidad infantil, pobreza y productividad. ¿Qué? Productividad, creo que no me acuerdo productividad. No, voy a dejar el sector productivo, es la cuestión. Bueno, entonces, para calcular el porcentaje del indicador, ¿qué hago? Vámonos abajo y miramos cómo lo hago. Nos vamos aquí donde están los números. 5 por 62, 4 por 64, 3 por 34, 2 por 53 y 1 por 49. Sumo todo lo que me dio y me da una valoración. Esa valoración lo voy a dividir entre la frecuencia absoluta nuevamente. Vámonos acá a la tabla. Te facilito. Para el indicador, ojo, siempre voy a tener que la frecuencia absoluta como base, porque ahí están las que pregunta. Entonces, voy a multiplicar la opción de respuesta, pero con su valorización. 5 por 62, ¿se acuerdan? Me da un valor. 4 por 64, 3 por 34, 2 por 53, 1 por 49. ¿Ok? Eso me va dando un valor y ese valor lo sumo y lo divido entre 262, que es la frecuencia absoluta. Es decir, que me va a dar 314 para el primer indicador. Así lo voy a hacer de la misma forma, lo voy a hacer para el segundo indicador, todo lo que le acabo de explicar. Pregunta hasta ahí. Les repito de pronto nuevamente el procedimiento. Ojo que afortunadamente está grabado. Es algo muy sencillo, nuevamente les digo. Hago el cuadro por columna, ¿ok? Donde la primera columna, en este caso, están las alternativas de respuesta con la valorización o el valor correspondiente a la alternativa de respuesta. La segunda columna, ya pongo los indicadores en la parte de arriba, pero hago en los indicadores, hago dos columnas, una para medir frecuencia absoluta y la otra para medir porcentaje. ¿Cómo saco la frecuencia absoluta? Si tengo, ojo, si tengo
2 preguntas para el primer indicador, agrupo las 2 preguntas y miro las opciones de respuesta que me dieron en cada una de las alternativas. Y al momento de agruparlas, voy a poner es el número de aquellos encuestados que me contestaron la alternativa o opción de respuesta. ¿Ok? Para la segunda pregunta, para la frecuencia relativa, la tercera columna, voy a sacar es el porcentaje. Y Hilario ahorita nos decía, oiga, profe, ese porcentaje tiene que ver, es el porcentaje de la frecuencia absoluta. Claro, le dije, inmediatamente. Fíjense que es fácil y sencillo. Ojo, aquí en la frecuencia absoluta, si nada más hay una sola pregunta, no tengo que agrupar nada. Pero si hay 2, si hay 3, si hay 4, si hay 5 preguntas, las agrupo. Y voy ordenándola por las diferentes opciones de respuesta. ¿Ok? Entonces les decía, ¿de dónde sale este 62? Hey, ¿cuántas personas me contestaron a las 2 preguntas? Claro, que está en este caso que estaban totalmente de acuerdo, 62 personas. ¿Cuántas personas me contestaron a las 2 preguntas que estaban de acuerdo? 64. ¿Cuántas personas me contestaron a las 2 preguntas que estaban neutros? 34. ¿Cuántas personas me contestaron que estaban en desacuerdo a las 2 preguntas? 53. A las mismas 2 preguntas, ¿cuántas personas me contestaron que estaban totalmente de acuerdo? 49. Ok. Acuérdense que aquí estoy agrupando 2 preguntas, es decir, que voy a mirar 2 veces, voy a mirar lo que me contestaron en la pregunta número 1 y en la pregunta número 2, cuántas personas contestaron que estaban totalmente de acuerdo, y esa es la valoración o número que voy a poner aquí en la frecuencia absoluta. Ok. ¿Cómo mido la frecuencia relativa? Es fácil, también, como lo dijo Hilaris. Tengo el 62, lo multiplico por 100 y lo divido entre el total de la frecuencia, de la frecuencia absoluta. ¿Ok? En este caso sería 262. Y me va a dar el porcentaje o promedio, que sería 23.66. Y así sucesivamente. Tomo 64, lo multiplico por 100, divido entre 62 y me va a dar 24.42. 34 por 100 entre 62 me va a dar 12.97. 53 por 100 y lo divido entre 262 me va a dar 20.22. 49 por 100 y lo divido entre 262 y me va a dar 18.17. Ya tengo tanto frecuencia absoluta como frecuencia relativa. ¿Qué es lo que me toca hacer? Hombre, ahora calcular el valor del indicador. Ojo, este valor. ¿Cómo lo hago? Me voy otra vez al cuadrito, pero hago una fórmula aparte, ¿verdad? Entonces, 5 por 62, ¿cierto? Pongo un valor. 4 por 64, 3 por 34, 2 por 53, 1 por 49. Todo ese valor que me va dando lo sumo y lo divido entre 262, ¿cierto? Y me va a dar, obviamente, el promedio de, en este caso, del indicador, que sería 314. ¿Listo? Ya tengo tanto... 3.4 será. Sí, perdón, 3.14. Entonces ya tengo frecuencia absoluta, frecuencia relativa del primer indicador y el promedio del indicador. ¿Qué hago? Me voy y hago el mismo procedimiento para el segundo indicador hasta terminar todos los indicadores del primer objetivo, porque esta tabla representa un objetivo. Ahora, después de medir todos los promedios, miren que aquí está los promedios del indicador abajo: 3.14, 2.22, 2.42, 3.36,
y 3.21, que es el último indicador. ¿Qué hago? Hombre, lo sumo también, lo sumo y lo divido entre 5, ¿verdad? Y eso me va a dar, ¿qué? El promedio de la dimensión. Ojo, ¿por qué lo divido entre 5? Porque son 5 indicadores. Aclaro. Toda esa sumatoria de los 5 indicadores la sumo y después la divido entre 5 porque son 5 indicadores. ¿Está claro? Y ya tengo el promedio, ¿qué? De la dimensión. Todo esto es promedio. Acuérdense que vamos a hacer un análisis de resultados. Entonces, no voy a hacer el análisis por la frecuencia absoluta, sino por la frecuencia relativa, donde están los porcentajes, ¿verdad? Y yo hablo el 23.66% de los encuestados o de la población encuestada, en el caso que me preguntaba ahorita Héctor, ¿verdad? Están totalmente de acuerdo y comienzo a decir en qué están de acuerdo ellos. ¿Y de qué hablo? Con relación a las 2 preguntas formuladas. ¿Ok? Después que me voy y hablo de cuando ya haga lo mismo para todos los promedios hasta llegar hasta el totalmente en desacuerdo. Entonces, el 18.70% de los encuestados con relación a las preguntas tal y tal, decimos tal, es decir, están totalmente en desacuerdo a las preguntas que nosotros estamos haciendo, están en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Cuando hacemos ya todo esto de la tabla, el análisis del porcentaje de toda la tabla, de toda completica, entonces tomamos los indicadores. En el caso del analfabetismo, no, para ver esto que era analfabetismo, creo. Sí, analfabetismo, que es el indicador. Profe, disculpe antes que continúe ahí. Sí, señor. Qué pena, lo que pasa es que me perdí o me entretuve acá y no me acuerdo muy bien de dónde saca el 3.14, o sea, el indicador. Sé que se multiplica en la cantidad de respuestas por el valor de, por ejemplo, el 62 por 5, pero luego no sé cómo calculo el 3.14. Es fácil, no te preocupes. Vamos hasta aquí, ok. Ahí me salió, no sé qué me quiere decir esto. Energía. Dígale que más tarde o en la noche. ¿A dónde digo? En la noche. Ahí. Epa, gracias. Esto me da duro a mí, pero bueno, ahí vamos. Bueno, muchachos, para todos, otra vez la pregunta de Heider. Heider, ya sabes de dónde sale la frecuencia absoluta, dónde sale el porcentaje o frecuencia relativa, señor. ¿verdad? Sí, ya entonces, eso sí lo tengo claro. Vamos ahora a calcular, ¿verdad? El promedio del indicador, es decir, del primer indicador que es analfabetismo. ¿Cómo lo calculo? Comienzo a multiplicar 5 por 62. Al frente pongo igual, tal resultado. 4 por 64, tal resultado. 3 por 34, tal resultado. 2 por 53, tal resultado. Y 1 por 49, tal resultado. Al totalizo todos esos resultados, el valor que te dé, ¿verdad? Esos resultados, el total del valor de esos resultados, lo vas a dividir entre 262, que es el promedio total de la frecuencia, ¿verdad? Absoluta para ese indicador. Es decir, que aquí lo que estamos haciendo para calcular el promedio del indicador, lo que hago es un procedimiento de multiplicar las opciones de respuesta por la frecuencia, por el número de frecuencia, entre el total de la frecuencia de ese indicador. ¿Ok? Repito, comienzo a multiplicar 5 por 62, 4 por 64, 3 por
34, 2 por 53 y 1 por 49. Totalizo todos esos resultados y ese resultado que me dio, que da 800 algo, lo divido entre 262. ¿Está claro, Hayden? Sí, profe, muchas gracias. Eso te va a dar el promedio de ¿qué? Del indicador. ¿Ok? Este 3.14. Así continúo para el segundo indicador, para el tercero, para el cuarto, para los indicadores que tenga. En este caso hay 5 indicadores, les decía. Entonces, como ya tengo el promedio de cada uno de los indicadores, lo único que voy es a sumarlo. 3.14 más 2.22 más 2.44 más y así sucesivamente y lo divido entre 5. Y le decía, ¿por qué entre 5? Porque son 5 indicadores y estoy haciendo 5 sumas, ¿verdad? Lo sumo primero y después lo divido entre 5. Eso me va a dar el promedio de la dimensión, 2.87. Fíjense que tengo la posibilidad de decir, según el promedio que me da tanto indicador como dimensión, puedo hacer un análisis a nivel de baremo. Yo les decía ahorita que dentro del baremo lo que tenemos es los rangos establecidos para cada promedio y para cada indicador. Entonces, hablamos de que hay unas categorías dentro de esos rangos que las conocemos como moderada, alta, baja, muy baja. Entonces, miro en qué rango está el 3.14 y digo, es un rango de categoría moderado y comienzo a hablar, mi análisis lo comienzo a hacer en ese sentido. Igual para el segundo indicador que está abajo, entonces comienzo a hacerlo en ese sentido, está 2.22. Pero fíjense que aquí en 2.87 me dice, moderado, ahí, entonces me dice, profe, pero si no llegó a 3, eso quiere decir que en el baremo el rango está establecido, me imagino yo mínimo, de 2.80 hacia adelante ya es moderado. ¿Ok? Eso tenemos que mirar el baremo con relación a la categoría. ¿Dónde está ese baremo? Acuérdense que cuando finalizamos el capítulo 3, ahí estaba, ¿se acuerdan? Algo que se llama procedimiento y análisis de la información. Ahí están los rangos con lo que ustedes van a hacer el análisis. Se debe presentar ese baremo. También se lo voy a mandar para que lo tengan en el Classroom. Sí, señorita, lo escucho. Entonces, en base a lo que usted nos está explicando de ese cuadro, creo yo que pues para poder hacer eso, la mayoría de las preguntas deben tener el mismo tipo de respuesta, de la escala de respuesta. Ok, muy buena pregunta, Hilaris. ¿Se acuerdan cuando les insistí, les reinsistí y les decía, ojo, que para hacer un buen análisis en la investigación estadística de tipo descriptivo, tenemos que trabajar con preguntas cerradas y alternativas de respuesta tipo escala? Esto es, por eso le estaba insistiendo eso. Aquellos que tienen, sí, menos mal que me recordaste, Larry, con tantas cosas uno en la cabeza, esto es lo que yo necesito de ustedes, muchachos, que me recuerden. Aquellos que de pronto tienen preguntas dicotómicas, como sí, no y no sé. Ojo, el no sé es una alternativa neutral. Sí y no, presentan su tabla de otra forma. Simplemente cuánto te contestaron sí, cuánto te contestaron no. Y cuánto te contestaron que no sabían. ¿Ok? Profe, señor. Y en nuestro caso... Que ya voy allá, David. No creo que me he olvidado de ustedes. Primero con la mayoría. Aquellos que tienen alternativas de respuesta no dicotómica, sino también que vi por ahí algunos osados que se atrevieron a hacer ese tipo de modelo, que tienen alternativas de respuesta múltiple. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente son en escala,
para escoger una sola, sino que tengo varias opciones de respuesta y es válido coger 2, 3 o todas las opciones de respuesta, tienen que hacer un cuadro así como este, pero más extenso. ¿Sí ven? Porque yo siempre los estoy orientando hacia que hagan las cosas de una forma que les puede dar mayor resultado, puede ser mejor para ustedes. Ojo, repito, los que tienen opciones de respuesta dicotómica solamente van a presentar cuántas personas contestaron sí, cuántas personas contestaron no y cuántas personas contestaron que estaban ni de acuerdo ni en desacuerdo. ¿Ok? Y, perdón, ni de acuerdo ni en desacuerdo, que no sabían. ¿Sí o no? No sabían. Y medir el porcentaje y listo. Eso sería todo. No hay más nada que hacerle ahí. Para aquellas personas que están trabajando con opciones de respuesta múltiples, es decir, que hay varias opciones de respuesta y los encuestados pueden escoger cualquiera de las opciones de respuesta o varias de ellas o la totalidad, tienen que hacer el mismo cuadro, pero hacerla cuántas personas estuvieron de acuerdo por decir algo que estaban, ¿cómo les explico? Bueno, si estamos hablando de analfabetismo y entonces le ponemos varias opciones de respuesta. Usted hizo, ¿cómo que se llama? Básica. No, básica no. Eso que se llama ay, hombre, los estudios de preescolar. Entonces, bien, dicen que sí hicieron un estudio preescolar. ¿Usted hizo primaria, básica? Sí. Otros les contestaron que estaban en básica. ¿Usted hizo bachillerato? Sí. O usted no hizo ninguna de las anteriores. Ok, hay varias opciones de respuesta. De pronto algunos dicen, yo hice primaria y hice, ¿cómo que se llama? Preescolar. Otro te dice, yo hice solamente preescolar. Otro te dice, yo hice primaria, yo no sé, me volé el preescolar. Otro te dice, yo hice bachillerato y hice, ¿cómo que se llama? Primaria. Otro te dice, yo hice primaria, preescolar, primaria y bachillerato. Y otro te dice, yo no hice ninguna. Imagínense, a todo eso tienen que hacerle ustedes, todo esto que acabamos de hacerlo por columnas. Y nada más para analfabetismo, para el primer indicador. ¿Ok? Y así repetir con todas las demás. Es un poco más lidioso. ¿Ok? Mientras que los que lo hicieron de esta forma, pregunta cerrada y alternativa de respuesta, simplemente van a hacer esta tabla. Sí, lo escucho la persona que me estaba diciendo. Profe, por lo menos nosotros en el trabajo tenemos en opciones de respuesta sí, no, y en una tenemos explique. O sea, que explique el por qué está escogiendo esa respuesta. Ok, compadre. ¿Cómo sería ahí? Usted no puede poner explique en ningún cuestionario. ¿Por qué? Le digo, Leonel, y disculpe que le diga que no puede ponerlo. Eso ya lo hablamos. Hombre, al menos el sí o no, tú tienes como, están dando una respuesta. Pero ya cómo explicas tú, ¿verdad? Algo que ellos te están diciendo, que supongamos, tienes 10 encuestados y los 10 te van a explicar bajo la base de su propio criterio. ¿Ok? Entonces tienes que hacer como si estuviera lo que van a hacer los compañeros que están haciendo la entrevista. Tienes que comenzar a analizar cada uno de los criterios para llegar a la respuesta que tú necesitas según la pregunta que hiciste. Entonces, como si estuvieras haciendo encuesta y entrevista a la vez. Eso no se puede. ¿Ok? Sí, pues, porque nosotros se lo mandamos a los expertos, son unas personas, son contadoras, conocedoras del tema. No, pero es que el experto sí te puede explicar. La pregunta esa. No, el experto sí te puede explicar. No, ojo, nuevamente te digo, en explique, supongamos, si yo digo, tú me dices,
Voy a hacer una pregunta que cualquiera, que se me venga a la mente. ¿Ok? Entonces tú me dices, por decir algo, Leonel, usted ¿Está de acuerdo con la estudió... reforma tributaria? Exacto, exacto, me la pusiste fácil. Usted está de acuerdo con la reforma tributaria y me pone sí, no, y entonces debajo del sí, del no me dice explique por qué sí y explique por qué no. Ya, eso no lo puedo hacer, Leonel. Era lo que te decía. Ok, Ok. eso lo tienes que corregir. Porque imagínate, tú no te vas a poner, son 10 personas, a analizar por qué 10 personas te van a decir que sí están de acuerdo perdón, 5 personas te van a decir que sí están de acuerdo y otras 5 te van a decir que no están de acuerdo. Te vas a volver loco ahí haciendo ese análisis. Es muy complicado. Por eso te decía lo que dijo el compañero ahorita. ¿Está de acuerdo con la reforma tributaria? Sí, no. Hey, tú haces nada más un análisis ahí dicotómico de que el tanto por ciento están de acuerdo con la reforma tributaria y otro tanto por ciento no está de acuerdo con la reforma tributaria. Pero no tienes más que hacer ahí. Mientras que aquí, cuando estamos hablando de escala, hablas de promedio. Y les decía a ustedes, ya ahí es diferente. La pregunta va a ser cerrada, una pregunta donde nosotros decimos, por decir algo, afecta la reforma tributaria, afecta a la economía de la población colombiana. Entonces tú vas a poner totalmente de acuerdo, neutro, ni en desacuerdo, perdón, totalmente en desacuerdo, y hablaría el tanto por ciento de la población en Colombia, ¿verdad? Está totalmente de acuerdo que se haga una reforma tributaria, así existe una afectación en la economía del presupuesto de los colombianos, mientras que el tanto por ciento está totalmente en desacuerdo a que se realice una reforma tributaria porque esto afectaría a la economía de cada uno de los colombianos en su presupuesto. Ya, fíjate cómo tienes tú para hacer y hasta más, sigues hablando de por qué está afectando la reforma tributaria según el porcentaje estadístico que está dándote, tienes tú cómo analizarlo. Profe, Es eso lo que le decía. Sí, Haider, le escucho. bueno, profe, con respecto a lo que dice el compañero Leonel, eso pues yo pienso que de una u otra forma el por qué o el que explique si le puede servir a él para su investigación. Porque, por ejemplo, yo tengo en una de mis preguntas, dice sí, no y el por qué. Pero hay que tener en cuenta que ese por qué no lo vamos a tomar para llevarlo a la tabla, solamente tomamos el sí o el no, pero el por qué de pronto nos da una claridad al respecto de lo que estamos preguntando o queremos de pronto conocer más a fondo con esa pregunta. Ok, pero te puedes imaginar que tú digas, como explicábamos ahorita, a todos los colombianos, ¿está de acuerdo usted a la reforma tributaria? Y pongas opciones de respuesta, sí, no, y al sí, ¿por qué? Al no, ¿por qué? Imagínate tú el enredo que vas a tener. Pero el DANE, si puede hacer una estadística haciendo esta información, él, por decir algo, porque estoy seguro que va a salir así, el 99.99% de los colombianos no están de acuerdo a la reforma tributaria, mientras que un 0.001 está de acuerdo a la reforma tributaria. Ya, fíjense la diferencia, pero si ellos se van a poner a decir por qué cada persona encuestada no está de acuerdo y por qué cada persona encuestada sí está de acuerdo. Ahí va a haber un enredo. Sí, ahí, sí, profe. Lo que pasa, por ejemplo, yo tengo una pregunta que yo pregunto el por qué.
O sea, que me den como una explicación, pero yo sé que ese porqué o esa explicación que me dan, mire, por ejemplo, dice, ¿cree usted que la compra de productos sin el pago del impuesto mejora las ventas en su establecimiento respecto al precio de venta? Sí, no. ¿Y por qué? Yo cuando voy a hacer mi tabulación, cuando yo vaya a la tabla, yo no voy a tener en cuenta el por qué, solamente yo voy a escoger si sí o si no. El por qué me va a servir a mí de pronto para darme una claridad en por qué o me va a dar un conocimiento del por qué para ellos mejoran la venta de los productos en su establecimiento si compran productos sin el impuesto. Ya ahí sí, o sea, ese por qué yo lo tengo que dejar a un lado, porque como usted dice, se me va a volver esto una sopa de mango que no voy a entender después al final qué es Eso es lo lo que que es. estamos tratando, de que no tengan dificultades, muchachos. Eso es lo que estamos tratando, nuevamente le digo. Bueno, yo creo que hemos avanzado. La próxima clase voy a Profe, explicarlo. disculpe, antes de que cierre, Sí, tengo una señor, te duda escucho. que viene a tabla que usted tiene. En la pobreza, no sé si me colabora y sube un poquito, baja hasta los indicadores. Ahí, por ejemplo, el indicador de pobreza es de 3,36, pero en el cuadrito que sigue me dice que es bajo. Si quieres, baje o suba. Acá, en la categoría por indicador. Si en el primero me dice que 3,14 es moderado y en la pobreza tiene 3,36, me Ve, Yo, dice que es yo bajo. estaba hablando solo acá, Haider. Ahí hay un error, Haider. ¿Ok? De transcripción. Ahí debe ser moderado, no bajo. ¿Ok? Ok. Listo, profe. Fíjense que les explicaba ahorita acá que el 2,87 está moderado, ¿se acuerdan? Y les decía que eso tiene que ver con el baremo. Ahorita en el Classroom también yo creo que ustedes deben tener eso del baremo porque eso ya lo dimos. Más sin embargo, le voy a mostrar un modelo de baremo que tengo y le voy a montar una tabla que tengo que podemos mirarla la próxima clase. Muchachos, esto es algo sencillo. Ya voy a dejar aquí de compartir. Es algo muy sencillo. Denme un segundo. Les decía que esto es algo muy sencillo. Pero ¿qué necesitamos o qué necesito yo de ustedes? Hombre, que comiencen a trabajarle. Esto es sencillo, se dan cuenta que lo podemos hacer, trabajémosle muchachos. Eh, Pónganle empeño, dedicación, amor a lo que están haciendo, para que vean que van a aprender y le va a ir muy bien. Aquí voy a subir varias actividades, nuevamente digo, voy a acatar la recomendación que hizo Haider y Calais para aquellos que van a hacer una simulación avalada o revisada. Yo voy a hacer las veces del experto, para decírselo así, para que no crean que va a ser una simulación solamente. No, yo voy a ser el experto de esas personas. Ok, va a ser avalada por mí. Yo soy exigente, repito, soy muy exigente. Entonces, acuérdense que les voy a decir en el cuestionario, hey, hagan esto, que verán si lo hacen o no lo hacen como experto. ¿Qué es lo otro? Voy a subir como material de apoyo una tabla para que la analicen y un rango de baremo para que también tengan claridad del tema de eso. Y la próxima clase voy a generarla otra vez socialización de el análisis e Profe, se está interpretación. quedando sin audio. Les decía que en la próxima clase me escuchan ahí. Les decía que en la... Hola, ¿me escuchan? Profe, se queda sin audio. A veces se le escucha y Vale, a veces se queda vale, es que mudo. tengo ya problema acá con el Wi-Fi. Ya estoy finalizando, muchachos. Les decía que en la próxima clase vamos a hacer una socialización de la otra tabla para ya ir concluyendo.
¿Qué les recomiendo? Ojo, si el lunes yo inmediatamente le envío a los que van a mandarme, yo voy a hacer las veces, aquellos que no tienen expertos, apenas yo le envíe lo que les voy a enviar, inmediatamente ustedes hagan las correcciones, calculen confiabilidad y envíen el instrumento. No pierdan más tiempo. Yo lo siento, la encuesta. Se me había quedado. La próxima clase, David, porque está fregando ya el Wi-Fi. Miramos, me recuerda, por favor, el tema de ustedes, de los que van a hacer la entrevista, que tengo que explicarle algo ahí. ¿Ok? Ok, sí, señor. Qué pena, hombre. Qué pena, se me había pasado. Entonces, muchachos, yo necesito que ustedes se pongan a trabajar, man. Ya no tenemos mucho tiempo, necesito que trabajen para que puedan hacer todo este procesamiento, que lo van a hacer también muy rápido. Cualquier duda, cualquier pregunta con su compañera, me pueden escribir al correo, a través de la plataforma, ¿verdad? Y yo ténganlo por seguro que si veo que está muy enredado, le doy mi número al que esté enredado, que en algunas ocasiones lo he hecho, y hablamos hasta por teléfono, ¿ok? Yo estoy en la disposición siempre de apoyarlos, muchachos. Ténganlo por seguro, pero necesito que trabajen, porque ahí sí no voy a ser permisivo con el que esté haciendo las cosas mal hechas. Como siempre les he dicho, dedíquenle un poquito de tiempo a sus estudios. Cuídense mucho, la situación está muy, muy pesada y hay que cuidarnos, cuídense mucho. Que pasen a las que son mamás, felicitaciones, que pasen un día de las madres excelente al lado de sus hijos y sus seres queridos. Y a todos que pasen un feliz fin de semana al lado de toda su familia. A los que no tienen su mamá a su lado, hombre, la llamen, y a las que de pronto ya ha partido para el cielo, hagan una oración por ella. Y muchachos, la vida es muy hermosa y nos da muchas oportunidades, y yo creo que ustedes tienen mucho por hacer en esta vida. Aprovechen las oportunidades que le da la vida. Que Dios me los bendiga a todos y que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, Amén, profe. Amén, igualmente. Chao. Chao, profe. Gracias, profe, igualmente. Ahora sí, ¿cómo era? Bueno, papi, ¿usted pagó el plan? Sí. Yo pensé que se había gastado la plata. ¿Se la dio? Ve, no ha llamado, tiene que llamar. Hombre, papi, pero hoy no creo que sea. Sí, es que usted se metió en esa parada. Mira. ¿Sabes cuántas veces me levanté esta madrugada? Mierda, perece ahí.